Hola, muy buenas tardes. Espero que estén todos bien en sus hogares. Soy el profesor Arnaldo y esta es la clase número 4 de la fase 2. Como bien saben, en la fase 1 tuvimos 8 clases en total, correspondiente a la unidad 1 de números, y esta es la cuarta y última clase con contenido, con materia nueva, de la fase 2. ¿Ya? Luego vendrán otras instancias como de resumen, de cierre, pero esta es como la última clase con materia como tal. Recuerden que deben enviar los tickets de salida que he dado, son dos en total, para luego poder poner la nota. Obviamente, si no tiene nada enviado, difícilmente tenga buena nota. Así que por favor vayan poniéndose al día. Si tienen dudas, problemas, cualquier cosa, me escriben a mi correo agajardo.cmch.maristas.cl. Cualquier cosa que necesiten, me escriben ahí. Ya, consultas, dudas, y podemos ver la situación de cada uno cuando me escriban. Y me envían las tareas ahí también, obviamente. A gajardo.cmsh.maristas.cl. Los materiales para esta clase son los mismos que ocupamos normalmente: el libro, el cuaderno y su estuche con materiales necesarios, lápiz, goma, si tiene regla para hacer gráficos. Y podemos comenzar. Esta clase, como les decía, es la última en contenido, pero no vamos a pasar materia nueva, sino que vamos a ocupar la materia que hemos visto en las otras clases para resolver problemas. O sea, vamos a aplicar la función cuadrática en general, todos sus elementos, la parábola, la fórmula, para poder resolver algunos problemas que son problemas tipo. ¿A qué me refiero? Que siempre se abordan de la misma forma, dependiendo cómo sea. ¿Ya? Vamos a ver cuatro problemas, dos de un tipo y dos de otro. Y espero que les pueda quedar claro esto, cómo se abordan estos problemas y qué se ocupa y qué necesitamos para resolverlo. ¿Ya? Los problemas son parecidos entre sí. Igual avisarles que lo importante de la clase es que aprendan cómo usar las cosas. Quizá algunos cálculos yo los voy a pasar más rápido porque ustedes saben calcular. Entonces ustedes pues los corroboran en su cuaderno, pero para no centrarnos tanto en el cálculo, obviamente el cálculo debe estar bien siempre, pero para no centrarnos y no quedarnos pegados en eso, sino que ponerle importancia en cómo se ocupan los elementos que vamos a utilizar, ¿ya? Que son los que vimos en la clase anterior. Entonces el objetivo de esta clase es aplicar la función cuadrática a problemas cotidianos. Perdón, problemas cotidianos. ¿Ya? Así que comenzamos. Lo primero es recordar los elementos que vimos en la clase anterior. Ya, vimos cómo esbozar gráficas, hacer gráficas con puntos específicos, en particular 3 de la parábola y sin hacer la tabla. Esto lo vamos a ocupar ahora igual para resolver problemas, ¿ya? Para ahorrar tiempo siempre nos sirve. Y tenemos que conocer la parábola para poder saber qué cosa debemos calcular en qué momento, ¿ya? El primer elemento que vimos es la intersección con el eje Y, que es donde corta la parábola en el eje Y. Y eso depende, ¿cierto? O se ve cuando x es igual a 0. ¿Por qué? Porque el eje está en el medio, no está ni un punto para la derecha ni un punto para la izquierda. Por lo tanto, la coordenada x es 0, solo sube o baja. Así que ya partimos que la coordenada x va a ser 0, algo. Y ese algo, como bien vimos, es c. Yo me fijo en la fórmula y el término independiente de c es el número que me va a indicar dónde corta el eje y. O sea, con solo mirar la fórmula yo sé dónde va a cortar. 0,c. Si c es 5 va a ser 0,5. Si c es 20 va a ser 0,20. Así sucesivamente dependiendo del número que sea. ¿Qué pasaba si no había c? Significaba que cortaba en 0. O sea, pasaba por el origen, en el punto 0,0. ¿Ya? Para que sepan. Eso nos indica. Luego venía la intersección con el eje X. Al igual que en el eje Y, esto solo me pide la coordenada horizontal, o sea que no sube ni baja, está en el medio. Por lo tanto, la coordenada Y va a ser 0. Pero en este caso, hay tres opciones posibles, si lo recuerdan. La primera era cuando habían dos soluciones reales, cortaba dos veces en el eje, que es como en la figura, ¿cierto? Ahí corta dos veces. También está la opción cuando hay una solución real y corta solo una vez en el eje. Y eso pasa cuando el vértice está ubicado en el eje. Estoy tocando un solo punto. Y también está la opción es que no hay ni una solución real y no corta en el eje.
O sea, la parábola está arriba del eje y sube, o está abajo del eje y baja. No toca el eje en ningún momento, el eje X. ¿Ya? El eje Y sí lo toca, pero el eje X no. Entonces, dependiendo de las soluciones, ¿ya? ¿Cómo sé yo eso? Porque, como le explicaba, siempre hay soluciones, siempre, pero son complejas. Entonces nosotros nos centramos en las soluciones reales. ¿En qué caso no hay soluciones? Cuando la raíz de la fórmula, recuerden la formulita, hay una raíz cuadrada, esa raíz cuadrada da negativa. Cuando da negativa esa raíz, no hay soluciones reales, porque los reales no se puede resolver una raíz negativa. En los complejos sí. De hecho, de ahí se definen los complejos, eso lo van a ver tercero medio, pero de ahí se definen los complejos con las raíces negativas. Por lo tanto, cuando pasa ese caso que la raíz queda negativa, por ejemplo, raíz de menos 7, ya no puede resolverlo, porque no existe número en los reales que al cuadrado de negativo. Entonces, en ese caso no hay soluciones reales y no toca. ¿Ya? Cada recordar. Entonces, cuando necesito saber cuándo corta el eje X, aplico la fórmula cuadrática, hago la ecuación cuadrática, igualo la función a 0 y resuelvo la ecuación con la formulita. Luego dice, vértice de la parábola. Recuerde que el vértice me indica el máximo o el mínimo, es el punto medio. La parábola es simétrica, o sea, es igual para la izquierda o para la derecha si nos paramos en el vértice, ¿ya? En la misma distancia. Por lo tanto, es importante saber el vértice porque estoy en el punto medio de la parábola. Punto de inflexión, que también se llama. La fórmula para calcular el vértice es menos b partido por 2a en la coordenada x, bastante simple. Pero la coordenada y se nos complica un poco. Menos b cuadrado más 4ac partido por 4a. Entonces tomamos los mismos a, b y c de la fórmula y los reemplazamos y sacamos el vértice. Lo vamos a ocupar todo esto, por eso lo repito, lo vamos a ocupar ahora. Y nos vamos con el primer ejemplo. Taller de la página 142. Empanaditas, qué rico. Me dio hambre. Y ya se viene el 18. Ay, ay. Empanadas, entonces la señora Laura sabe eso y va a hacer empanadas. Y necesita determinar cuál debe ser el precio de venta para obtener las mayores ganancias. Estos casos se llaman de optimización, donde yo tengo que buscar un precio, ¿ya? Para que me dé con ese precio la mayor ganancia posible. En este caso la variable independiente es el precio, porque yo lo fijo, el precio está. Y lo que depende del precio es la ganancia, pues, o sea, depende de a cuánto venda yo algo, es cuánto gane, ¿cierto? Entonces acá lo que va a ir variando va a ser mi precio y depende del precio que yo ponga en la ecuación o en la fórmula, va a ser la ganancia que yo obtenga. Entonces me están pidiendo acá que quiere tener los mejores precios, pero debe tomar en cuenta el costo que le costó la producción y el trabajo realizado. Y también, que quede claro, yo no puedo vender la empanada de 10.000 pesos. O sea, hay un precio en que la gente me va a comprar y hay precios en que la gente no me va a comprar y también debo tomar en cuenta. Debo buscar el equilibrio entre el precio justo y donde me compren más. Por lo tanto, no me sirve poner una empanada a 2.000 pesos porque probablemente no me compren, a no ser que sea en una fonda, ¿cierto? Que ahí las cosas son caras. Entonces, ella calculó que la ganancia obtenida está dada por la función menos un quinto p cuadrado más 350p menos 100.000, donde P es el precio. O sea, aquí lo que, como les decía, lo que va variando la variable independiente es el precio. Yo voy poniendo un precio y en base a ese precio me arroja una ganancia. Si analizamos la fórmula, ese 100.000 que está restando corresponde a lo invertido. Aquí tengo que explicar algo porque a veces uno se puede confundir. Yo debo agregar lo que invertí para tener ganancia, porque estoy hablando de ganancia, de lo que gané. Por ejemplo, si usted vendió 200.000, ¿ganó los 200.000? No, tiene que rescatar, quitar lo que invirtió. Como invirtió 100.000, al final recuperó su dinero, lo que ganó, que queda libre de ganancia, son 100.000 pesos. Por eso yo le resto eso. A la fórmula, lo que gané, le quito eso, o sea, lo que vendí en total, le quito para saber lo que gané. Los 350 por P debe ser cuánto cuesta una empanada, hacerla para ella. Y un quinto que se resta por P cuadrado debe ser los gastos operacionales. Todo lo que tiene el gasto del trabajo y ahí va incluido también como el cálculo de cuánto van a comprar a tal precio y todo eso. Eso es lo que me quita, ¿ya? Y la pregunta dice, ¿de cuánto será la ganancia si vendiera cada una a 1.000 pesos?
O sea, quiero saber cuánto gano si vendo la empanada a 1000. El precio P va a ser 1000. ¿Qué hago en este caso? En este caso yo solamente evalúo la función. Ahí está la función, ¿cierto? Y como P vale 1000, el precio vale 1000, yo solo reemplazo 1000 en la función y me va a arrojar cuánto gano cuando vale 1000. Reemplazo 1000, entonces queda menos un quinto, 1000 al cuadrado, cuando iba a P, ¿cierto? Más 350 por 1000 menos los 100.000. Resuelvo. 1000 al cuadrado es un millón, es menos un quinto por un millón, más 350.000 menos 100.000. El 1 millón con un quinto se divide por 5, ¿cierto? Pues multiplico 1 por un millón y abajo queda un quinto. Y me da 200.000, menos 200.000. El 350.000 le quito los 100.000 que invertí y me quedan 250.000. Entonces me queda menos 200.000 más 250.000. Como son signos distintos, se resta y me queda que la señora Laura, cuando vende la empanada a 1000 pesos, gana 50.000 pesos. Una buena ganancia para venderla a 1000. Pero no sabemos hasta el momento si es lo máximo que gana, o es lo mínimo que gana, o es lo que va a ganar siempre. No sabemos. ¿Ya? Solo me preguntan qué pasa cuando vende a 1000. Porque ella quiere venderla a 1000. Luego me preguntan qué ocurriría con la ganancia si la vendiera a 400. O sea, hay que hacer lo mismo con 400. Esa yo se la dejo a ustedes. Puede que suba la ganancia o puede que baje. La lógica diría que baja, ¿cierto? Porque es más barato, pero no sabemos, hay que hacerlo. Entonces yo los invito a que hagan lo mismo que hice yo con 1000, pero en vez de 1000 pongan 400. Y la C dice, ¿qué ocurriría si la vendieran a un precio menor? O sea, de 400 la baja más, o sea, sería casi imposible, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Y ahí ustedes me dicen qué va a pasar si la baja de 400 la señora Laura. Eso lo hacen ustedes, pero para que vean, me dan un precio, lo meto en la función y saco la ganancia, ¿ya? Y esa función es una función cuadrática. Luego me preguntan, ¿qué pasa con la fórmula? ¿Es posible decidir si la función tiene un valor máximo o mínimo? Veamos la función. Verá cómo es. Esa función es un máximo o un mínimo. ¿En qué me fijaba yo para ver eso? ¿Se acuerdan? Yo me fijaba en el signo de la parte cuadrática. Recuérdese, si era negativo, significaba que era un máximo, y si era positivo, un mínimo. Entonces, como en este caso es negativa, hay un máximo. La función es como una montañita, es hacia arriba, ¿cierto? Entonces, en este caso alcanza un máximo, o sea, yo voy a tener un máximo de ganancia en algún momento. ¿Y dónde va a estar ese punto máximo? ¿En qué parte de la gráfica de la parábola? Ya lo deben saber de memoria, ¿cierto? Va a estar en la, o en el, perdón, vértice. Entonces, si yo calculo el vértice que voy a obtener, yo voy a obtener el máximo de ganancia. Si yo encuentro el vértice donde la función me da las ganancias, yo voy a obtener en qué precio voy a ganar más y cuál va a ser esa ganancia máxima. ¿Ya? Entonces en la parte B nos dice cuánto debe vender cada empanada para ganar más. Vamos a ver si es 1000, más de 1000, menos de 1000. ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a calcular el vértice. ¿Cierto? La formulita del vértice está en la función y reemplazo. Mi A es menos un quinto, mi B es 350 y mi C es menos 100.000. La primera fórmula del vértice, ¿cierto? Dice B menos B partido por 2A. Entonces menos 350 partido por 2 por menos un quinto. ¿Ya? Y la segunda parte es más enredada. Fíjense el enredo que es menos 350 al cuadrado más 4 por menos un quinto por 100.000 partido por 4 por un quinto. La primera la resolví inmediatamente, créanme que da 875 pesos. Usted háganla en su casa, pero ¿qué se hace? Abajo me queda 2 quintos, entonces multiplico 350 por 5 y divido por 2. ¿Ya? Y la otra me queda, después de resolver todo ese tuerto, me queda 53.125. Ese es el vértice está ubicado en el punto X 8,75 y llega al punto 53,125. ¿Qué significa eso? Que la señora Laura debe vender la empanada a 8,75 para llegar al máximo. ¿Por qué? Porque 8,75 es menor que 1000, probablemente la gente le compre más, pero tampoco es un valor tan bajo como para cubrir los gastos. Es el valor exacto donde yo gano más.
¿Y cuánto gana? La ganancia máxima es 53.125. Recuerde que con 1000 ganaba 50 y acá gana 3.000 pesos más. Ya que me sirven, obviamente, y le sirven a la señora Laura la ganancia máxima. Y así yo calculo una ganancia máxima o una ganancia mínima. ¿Cómo? Buscando el vértice, porque el vértice me indica el máximo y el mínimo, ¿cierto? ¿Sí? Ustedes saben eso. Primer caso, esto de optimización de ganancias. El segundo ejemplo es bastante parecido, pero ahora en vez de empanadas, Antonio vende artesanías. Pero acá vamos a armar la función desde abajo para que vean cómo se arma una función. Dice que primero, él se da cuenta que la cantidad de productos vendidos disminuye al aumentar el precio. Es una cosa obvia que habíamos dicho en la empanada. O sea, si lo vendo muy caro no me van a comprar. Entonces, él tiene una función para saber cuántas cantidad de artesanías va a vender con un precio dado. Entonces eso le llamamos X de B, donde B es el precio. Entonces él va poniendo un precio y él calcula con esa fórmula cuánto va a vender aproximadamente. ¿Ya? Pero eso no me dice cuánto gana, él solo me dice cuánto vende. Entonces para saber cuánto gana, debo multiplicar ese valor, que es lo que vende, por el precio nuevamente. ¿Ya? Porque usted sabe, pues si vendo 10, tengo que multiplicarlo por el precio para ver cuánto gano. Las empanadas eran a 1000, multiplico, ¿cierto?, la cantidad que vendo por 1000 para saber cuánto gano. Entonces él debe multiplicar toda esa función que me indica cuánto va a vender por el precio para saber cuánto gana. Y la función de ingreso y de X es B por X, donde X es la función de arriba, menos 0,25 por B más 6. Entonces, ¿qué me piden acá? Acá ven más guiado. Tengo la función X, ¿cierto? Pero debo multiplicarla por B. Entonces, ¿qué pasa cuando multiplico la función? Me queda B por 0,25B. Mantengo el menos 0,25 y multiplico B por B, que me daría B al cuadrado, ¿cierto? Ahí está cuadrático. Y luego 600 por B, 600B. Y me queda la función de ingresos cuadrática. Menos 0,25 B cuadrado más 600B. Y eso me indica cuánto él va a ganar. O cuánto, ¿cierto?, le ingresa por vender. Entonces dice, calcula el vértice de la parábola de la función e interprétalo. O sea, nos pide calcular el vértice. Viendo la función solamente, inmediatamente, ¿es un máximo o un mínimo? Solo viendo la función. Si se fijan, el signo es negativo, por lo tanto es un máximo. Él va a alcanzar un máximo vendiendo. Y calculamos el vértice. Yo lo calculé rápido, si me creen, está bien, ojalá confíen en mí. Es 1200, o sea que cuando vende a 1200 la artesanía, él va a ganar 360.000. ¿Ya? La coordenada X, 1200, el valor venta, y la coordenada Y, 3600, la entrada total. O sea que ahí usted completa, el producto se debe vender a 1200 para obtener un ingreso máximo de 3600. ¿Ya? Así se ocupa la función cuadrática en estos casos. Generalmente lo único que debemos calcular es el vértice para obtener el máximo o el mínimo. ¿Ya? Espero que esté claro esta parte de optimización. ¿Ya? Cuando hablamos de venta ocupamos generalmente como la misma función. Pasamos a otro ejemplo y ahora cambia. Ahora vamos a ver los gráficos que son altura o distancia versus tiempo. ¿Ya? Y el caso de acá es de Florencia, una clavadista. ¿Saben los clavadistas? ¿Cierto? Se tira un trampolín y se tiran a la agüita. Se prepara para un salto sobre la plataforma a 10 metros sobre la superficie del agua. O sea, salta en una plataforma de 10 metros. La altura de la clavadista, mientras cae el agua en metros, está dada por la expresión h de t. Altura en inglés se escribe con h, por lo tanto la función es h de t por la altura. H de t, que este es tiempo. O sea, es la altura dependiendo del tiempo. O sea, ¿qué hago yo? Yo doy un tiempo y con ese tiempo calculo una altura. ¿Ya? A eso se refiere. La variable independiente es el tiempo. El tiempo va a correr igual. Lo que depende del tiempo es la altura donde esté. O sea, en el segundo 0 significa que no ha avanzado nada. Pero en el segundo 10 quizás cuánto ha avanzado. A eso se refiere. ¿Ya? Distancia respecto al tiempo. Entonces, la función que me representa el movimiento de Florencia es menos 5t cuadrado más 7 sextos t más 10.
Pero la pregunta me dice, ¿cuánto tiempo tarda Florencia en alcanzar una distancia de 1 metro sobre el nivel del agua? O sea, no quieren saber cuándo llega al agua, quieren saber cuándo está 1 metro sobre el agua, exactamente. ¿En qué tiempo? Entonces, para resolver siempre este tipo de problemas, yo tengo que hacer el dibujito correspondiente. Poner el eje de la altura y el eje horizontal del tiempo. Entonces, si fijan, yo hice la plataforma de 10 metros y marqué dónde está 1 metro y dónde debe caer. ¿Qué debo encontrar acá? Un tiempo, por lo tanto está en el eje X. ¿Y cómo yo calculo dónde está el valor de X? ¿Qué debo hacer en la fórmula para encontrar dónde corta el eje X? Si eso en el fondo es, subimos el eje un poquito más arriba, del 0 al 1, ¿ya? Es lo mismo igual. Tengo que sacar una coordenada X, que en este caso es un tiempo t. ¿Qué hago? Para este caso, igualo la función a 1. ¿Por qué? Porque quiero saber el tiempo cuando la altura vale 1. Entonces la altura en HDT le pongo 1. Y le igualo a la función. ¿Ya? Y eso es lo que hice. Pero yo solo sé resolver ecuaciones cuadráticas cuando se igualan a 0. Mi profesor, ¿qué hago con ese 1? Fácil, pues chiquillo. Ese 1 yo lo corro y lo cambio de lado para que quede 0. Entonces yo saco ese 1 de la derecha y lo paso restando porque está positivo, porque es más 1 metro, no es menos 1 metro. Y me queda 0 a un lado, entonces ya es una ecuación cuadrática. Y ese 1 lo resto con la única forma, o la única cosa que no tiene t, que es el 10. Entonces me queda 10 menos 1. Y acomodo esa función para que me represente cuando está a 1 metro de altura, como si fuera que estuviera a 0 metros. ¿Ya? La acomodé. O sea, le quité ese metro. ¿Por qué? Porque si usted ve la función, ese 10 me indica que corta el eje Y en 10, ¿cierto? Que está aparte del 10, pues ahí justo ve que parte. Entonces ahora si es 9, significa que me lo corta en 9. O sea, como que bajó 1. Ya como que corrimos el 1 y al final va a ser lo mismo porque va a recorrer de igual manera 9 metros. ¿Ya? Para que se dé cuenta lo que dice en la fórmula. Ahora es como si partiera de 9 metros. ¿Por qué? Porque al final me están pidiendo el tiempo que se demora en caer 9 metros. ¿Ya? Acá no tomamos en cuenta ni gravedad ni nada porque eso ya está en la fórmula. La fórmula ya viene incluido eso, el movimiento, ¿ya? Entonces igualo eso a 0 y resuelvo la ecuación cuadrática con la fórmula. Primero, la formulita, ¿cierto? Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4c partido por 2a. ¿De dónde saco a, b y c? De la fórmula. A es menos 5, b es 7 sextos y c es 9. ¿Sí? Reemplazamos y me queda una cosa bastante fea. Como le dije, yo no me voy a centrar en el cálculo, solo quiero que se fijen que está bien reemplazado. La primera es menos 7 sextos, más menos raíz de 7 sextos al cuadrado, ¿cierto? Que eso es b. Menos 4 por menos 5 por 9. Ese menos 4 por menos 5 me da 20, positivo, por 9, 180. Y 7 sextos al cuadrado me da 49 partido por 36, porque le hago 7 por 7 y 6 por 6, ¿cierto? Y luego saco ese valor, yo lo saqué rápido y me queda que eso ya, que representa. El menos 7 sextos me da menos 1,17. Más la raíz de todo lo que está dentro, ese 49,36 le saqué el valor, lo suma a 180, me da 13,5. Y separo en las dos soluciones, cuando hay suma, si se fija, y cuando hay resta abajo, lo mismo. La de arriba me da un valor negativo, menos 1,23. Y la de abajo me da positivo, 1,47. Pregunta, ¿cuál es el tiempo que debo tomar? ¿El de arriba o el de abajo? Pregunta, corre el tiempo. Quizás es obvio decirlo, pero hay que decirlo. Siempre que hablamos de tiempo hay que tomar tiempo positivo. ¿Ya? Siempre. ¿Por qué? Porque quizás ese tiempo, imagínense que se proyecta la parábola parte de arriba, baja hasta el otro lado. Y en ese lugar es el tiempo menos 1. O sea, menos 1,23. Pero dice, profe, tiempo negativo. Es que lo que pasa es que empezamos a contar positivo desde cuando está arriba de la plataforma. Entonces podríamos pensar que ese tiempo negativo es cuando ella va subiendo en la plataforma. Y parte de arriba en el tiempo cero, como que nos corre la referencia. Entonces hay que tomar el tiempo positivo porque parte de 0 cuando salta y cuando llega a 1 metro. Ella llega a 1 metro de distancia al tiempo 1,47 segundos. Tomo solo el positivo. Pregunta, ¿qué pasa si aparece dos tiempos positivos?
usted toma el que le parezca más creíble, ¿ya? En caso de que llegue a pasar, difícilmente pase para este tipo de problemas, pero si le pasa, usted debe fijarse que los datos sean correctos. Por ejemplo, si usted ve que ella salta 10 metros y le sale que un tiempo es 100 segundos, usted dice más de un minuto en caer 100 metros, ni una pluma, ni que fuera una pluma, es una persona, cae en 1 o 2 segundos. Entonces el tiempo obvio es 1,47. Aquí también hay que ocupar la lógica y ver que pase algo razonable. O en el caso de la empanada, por ejemplo, si usted le da que el valor máximo que gana la señora vendiendo empanadas es 1 millón, usted dice, a ver, ¿quién gana 1 millón vendiendo empanadas? Si la vende a 1000, tendría que vender 1000 empanadas. Puede que gane, ¿cierto? Pero como que no calza mucho, ¿cierto? Hay cosas que no calzan. O que le den ganancias negativas, o sea, no está haciendo bien la pega. Hay que fijarse en todo eso, son cosas que pasan. Usted lo puede verificar, ¿cierto? Usted puede tirarse incluso usted de 10 metros y ver al agua cuánto se muere y tomar el tiempo. Ya, pero el tiempo negativo no se puede, pues no nos podemos devolver el tiempo todavía, ¿cierto? Ya. Siguiente ejemplo. Es exactamente lo mismo, solo que ahora vemos un grillo que salta. ¿Ya? Lo mismo. Distancia hacia arriba o hacia abajo, tiempo en segundos. ¿Ya? Lo mismo. Distancia versus tiempo. La función, por eso es. Ahora la distancia pusieron en S. Por cambiar la letra. ¿Ya? Y vamos cambiando la letra. Porque quizás se representa el salto de un grillo. S de T, el salto de un grillo en el tiempo. ¿Ya? S indica la altura en centímetros del salto. Y vamos a hacer letra por letra. La primera es la A. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el grillo? ¿Ya? O sea, el grillo salta, hace una parábola y yo quiero saber dónde es la altura máxima. Usted inmediatamente ya sabe, ya lo hizo. ¿Qué debo calcular acá? En la A, inmediatamente. Y quiero escuchar su respuesta. Yo me imagino que me están diciendo vértice, gritando en su casa, vértice, vértice. Hay que calcular el vértice. Ahí yo me equivoqué, perdón, puse altura con H y era la S, ¿cierto? Pero bueno, me acostumbré. El grillo hace ese salto y yo marco el punto máximo con esa rayita más o menos. Y ahí llega. Entonces, ¿qué tengo que calcular? El vértice de la función. Entonces me va a dar en qué tiempo alcanza el punto máximo, ¿cierto? Aunque yo quiero saber solo la altura máxima, ¿no? Tomo la función, saco el A, B y C. En este caso A es menos 3, B es 36 y C es 0 porque no está. ¿Ya? ¿Qué quiere decir si se fija? Que en el eje X, en el eje Y toca en 0. O sea, parte del origen. Pasa por el origen. Mire, fíjese que parte en el tiempo 0. ¿Ya? Y en la altura 0 con el tiempo 0 coinciden. No como en el caso anterior, que el tiempo 0 coincidía con la altura 10, porque partía de ahí. ¿Ya? Ojo, el grillo está en el suelo, salta y llega a otro punto. Calculamos el vértice. La fórmula ya la conocemos. Me queda la primera menos 36 por menos b, partido por 2 por menos 3. Luego, menos 36 al cuadrado, más 4 por menos 3 por 0, porque c es 0. Entonces eso se elimina. Y me queda solo el 36 al cuadrado, partido por 4 por menos 3, menos 12. La primera da 6. ¿Por qué? Porque tengo menos 36, abajo menos 6. Se bloquea los signos menos y me queda 36 dividido en 6 es 6. Y la segunda es 36 al cuadrado, 1296, con el signo negativo, ¿cierto? Que es negativo. Y abajo partido por menos 12. Lo otro da 0, así que no influye. Y me queda el vértice como 6,108. ¿Qué quiere decir eso? Que el grillo, la altura máxima que alcanza es 108 centímetros. ¿Y en qué tiempo lo hace? En 6 segundos. O sea, a los 6 segundos alcanza la altura máxima de 108 centímetros. ¿Sí? Solo tengo que calcular el vértice. Y vamos por la B. ¿Cuántos segundos trata el grillo en caer? En otras palabras, ¿cuánto dura el salto del grillo? ¿Cuánto está en el aire hasta que vuelva a caer? Cuando cae, obviamente, ¿en qué altura está? Altura 0. Entonces, ¿qué tengo que encontrar? El corte con el eje X, donde está en 0 la altura. Entonces es un X, 0. Tengo que encontrar las soluciones. ¿Y cómo hago eso? ¿Qué ocupo? La ecuación cuadrática, ¿cierto? Vamos acostumbrándolo. Siempre es lo mismo, ¿cierto? Cuando me piden corte con el eje X, altura 0, o me piden el valor del tiempo, tengo que sacar con la ecuación cuadrática el tiempo, despejar el tiempo. En este caso, tomo la ecuación, ¿cierto? La igual a 0, porque en este caso me pide cuando cae, cuando la altura es 0. Si me pidieran la altura 2, por ejemplo, o la altura 1 como en otro ejercicio, lo igualo a 1 y después paso restando, ¿cierto?
y me varía donde toque el eje Y, ¿cierto? De eso ya lo vimos. A, B y C lo mismo, A menos 3, B 36 y C 0. Y aplicamos la fórmula, menos B más menos raíz de B cuadrado menos 4C partido por 2A. Reemplazo, me queda menos 36 más menos raíz de 36 al cuadrado menos 4 por menos 3 por 0. Ese menos 4 por menos 3 por 0 me da 0. Por lo tanto me queda solo raíz de 36 al cuadrado. ¿Qué pasa cuando hay raíz y hay una potencia elevada al cuadrado? Se bloquean, entonces me va a quedar solo 36. ¿Ya? Eso es 36. Partido por menos 6 y me quedan las dos soluciones. Una es menos 36 más 36 y la otra menos 36 menos 36. La primera se bloquea. Menos 36 más 36, 0. Me queda 0. O sea, la solución 1, cuando parte del suelo, la altura 0, en el tiempo 0. Coincide, ¿cierto? Y la segunda me queda menos 36 menos 36. Son signos iguales, se suman y se mantiene el signo. Menos 72 y se divide por menos 6. Ahí me comí un signo menos. Tenía hambre, ¿cierto? Y se bloquean los signos negativos, queda positivo y me queda 12. ¿Qué quiere decir esto? Que el grillo tarda 12 segundos en caer. O sea que cuando cae la segunda vez, cuando parte del suelo, ¿cierto? En el tiempo 0, salta, salta, salta y cae en un tiempo 12 segundos. Pregunta, a ver si se fijaron, se fijó alguien. ¿Era estrictamente necesario que yo hiciera esto? Pregunta. A ver, ¿a qué se refiere, profesor? Es que si tenía que hacer esto, o yo podía saber la respuesta antes, nos vamos a devolver. Fíjense en algo. Cuando vimos parábola yo dije algo importante. La parábola es simétrica. ¿Qué quiere decir? Que en palabras simples, cuando corto el vértice estoy cortando la mitad de la parábola. Es lo mismo para la izquierda que para la derecha. ¿De qué me sirve esto? Fíjese el vértice. El vértice es la mitad. ¿Qué quiere decir? Que recorre al mismo tiempo para la izquierda y para la derecha. Entonces, si en la mitad el grillo alcanza la altura máxima en el tiempo 6, ¿cuánto tiempo el grillo está en el aire? Si la mitad es 6, 6, ¿de qué número es la mitad? De 12. Si lo miramos, o sea, bastaba con mirar el vértice. Si está en la mitad de 12, por lo tanto el grillo va a caer en 6. Parte en 0. Alcanza en la mitad del máximo en 6 y cae en 12. 0 a 6, 6. Y 6 a 12, 6. O sea, se parte por la mitad. Y yo solo mirando el vértice sabía que el grillo iba a andar 12 segundos en el aire. ¿Por qué lo hice esto? Para que vieran cómo se hace y para que vean que coincide. ¿Ya? Y fíjense, me dio la solución 1. El tiempo inicial es 0, porque parte en 0. O sea, el primer punto donde el grillo está en X es en el 0,0, porque no se ha movido, está paradito. Y ahí yo pongo el 0. Y cuando vuelva a tocar X es cuando cae, en 12 segundos. Así se ocupa la función cuadrática en estos casos. ¿Ya? Siempre va a ir siendo lo mismo. Me piden o máximo o mínimo, o me piden los cortes con el eje X, y yo me tengo que ir fijando en el corte del eje Y dependiendo de la altura que me den. Por eso puse el primer ejemplo, para que vean cómo varía. Espero que haya quedado claro. Estamos ocupando todo lo que hemos visto. Así se modela con la función cuadrática. Yo puedo modelar movimientos. Puede ser un grillo, puede ser un tiro de la pelota, puede ser un lanzamiento de básquetbol, lanzamiento de una piedra, lo que usted quiera que tenga una parábola, puedo modelarla con una ecuación. Puede incluso una rampa. Puede calcular la altura que alcanza desde una rampa de skate. Si ponen la altura arriba en 0, puedo ver el punto mínimo calculando el vértice de la función. ¿Ya? O un péndulo, el movimiento de un péndulo, que parte en un punto, llega a un punto mínimo y vuelve a subir. Lo mismo. Para eso se ocupa la función cuadrática. Entonces, en resumen, la función cuadrática y es igual a x cuadrado más bx más c, como modelo matemático permite representar fenómenos naturales, como el salto del grillo, ¿cierto? Como el lanzamiento de proyectil, como la altura de un cuerpo respecto al tiempo, ¿ya? Justo corresponde, como les decía, altura versus tiempo, ¿ya? No tiene sentido que yo ponga altura versus distancia, no. Altura versus, o sea, me refiero a distancia como a longitud, a largo, porque otro podría pensar, pero yo veo para arriba la altura y para el lado cuánto avanzó el grillo. No, para el lado va el tiempo, siempre, son dos variables distintas. En ese caso sería una función lineal porque sería solo una variable en juego, ¿ya? Y así con los problemas de optimización.
los de cuánto gana, cuánto es lo máximo que gana, qué precio debe vender, como el de la empanada y el de la artesanía, cuyo objetivo es encontrar el valor de la variable independiente X para que la variable dependiente Y sea máxima o mínima. Vamos a encontramos el precio para ver cuánto es lo máximo que gana. Como el precio de venta de un producto para obtener una ganancia máxima. Ya, lo que les explicaba. Se debe considerar que los valores que puedan tomar ambas variables están determinadas y restringidos por las características que describen. ¿A qué se refiere eso? Lo que les decía, que tienen que ser valores creíbles. O sea, tampoco me servía que me salía que el grillo saltaba 1 kilómetro. ¿Qué grillo salta 1 kilómetro? O que el grillo está en el aire 1 minuto. ¿Ya? O que la empanada la voy a vender a 20.000 pesos. Una empanada. No, tienen que ser valores creíbles y como yo sé, porque son problemas cotidianos. O sea, usted sabe que si alguien patea un penal y usted quiere calcular la distancia que hay del punto penal al arco o cuánto tiempo se demora, no le va a salir una hora que el penal se demora una hora en llegar al arco, ¿cierto? A eso se refiere. Por ejemplo, si una de las variables es el tiempo, esta magnitud no puede tener valores negativos. Lo que le decía, del cero en adelante, o sea, cuando le pidan un tiempo y de uno negativo y uno positivo, siempre es el positivo. ¿Ya? Yo le voy a contar una anécdota. Una vez en la universidad, en una prueba, me tocó uno de estos ejercicios y yo no lo sabía bien y no sé por qué tomé el tiempo negativo. Todo mi ejercicio estaba bien, solo que al momento de elegí la solución negativa. ¿Por qué? No sé. Estaba nervioso quizás. Y el profesor amablemente me puso todo el ejercicio malo. Porque solo me equivoqué al final en elegir la solución. Si hubiese tomado la solución positiva, hubiese tenido todo bueno. ¿Ya? Acá les puede pasar lo mismo. O sea, si usted toma un tiempo negativo no tiene sentido. Se está volviendo en el tiempo que tiene la gema del tiempo. ¿Ah? Así, en la gráfica se debe contemplar solo los valores permitidos en cada variable. ¿Ya? O sea, la gráfica tiene que estar referente a lo que estamos graficando. No le va a poner a usted, si está saltando un grillo, no le va a poner en la gráfica arriba 1 kilómetro. No, si sabemos que el grillo lo máximo que saltó es un poquito más de 1 metro. No sé si los grillos saltarán eso, yo me imagino que sí, ¿cierto? Y con esto terminamos por esta semana. El ticket de salida es resolver un problema bastante parecido a los que hicimos. Pero ahora en vez de un grillo es un delfín y no está en el suelo, está en el mar. Dice, un delfín toma impulso, salta por encima de la superficie del mar. La trayectoria que describe su salto sigue la función f de x es igual a menos 2 más 4x más 2, donde f es la distancia en metros hasta el fondo del mar, ¿cierto? La altura, como lo habíamos visto, y x es el tiempo en segundos que cruza el f. Lo primero y lo más importante es ver el dibujito, hacerlo y ver dónde va a estar mi referencia, dónde va a estar mi 0 en x y en y, ¿ya? ¿Dónde va a estar el 0? Y dice, ¿cuál es la altura máxima que alcanza un delfín? Usted inmediatamente en este momento ya sabe qué tiene que hacer, ¿o no? ¿Qué tiene que calcular si me pide una altura máxima? Ya sabe, ¿cierto? Y luego, si la profundidad del lugar es 40 metros, ¿a los cuántos segundos el delfín sale a la superficie y vuelve a sumergirse? O sea, parte de menos 40 y me piden saber cuándo el delfín sale a la superficie y vuelve a caer a la superficie. O sea, en ese, ¿qué debo calcular? ¿Ya? Ya saben, chiquillos. O sea, lo mismo que hemos hecho. Traten de hacerlo ustedes siguiéndose. Enviar tickets de salida o consultas al correo agajardo.cmsh.maristas.cl. Recuerda que tiene que ponerse al día. Hay plazo hasta el 28 de agosto para entregar las tareas porque voy a poner nota. Esto es todo. Espero que se encuentren muy bien. Nos vemos hasta la próxima.